Bueno, y cuando ayer al mediodía conocíamos la noticia aquí en BTV Noticias, inmediatamente nos poníamos a pensar, bueno, ¿cuántos plebiscitos podríamos llegar a tener en este año 2024? Bruno Esteves, más que pensarlo, se puso a investigar, nos ha preparado un informe especial. Bienvenido, Bruno, un placer tenerte. Humberto, Valeria, ¿qué tal a todos en sus casas? Exactamente, ayer comunicaba, como veíamos, Ciudadanos, que se podría llevar a plebiscito la idea que tenía el entonces senador Adrián Peña. Comienza, por lo tanto, un año electoral bastante largo, que empieza con las elecciones internas ahora en julio nomás, luego con las elecciones generales, el balotaje y las elecciones departamentales en 2025 y los plebiscitos, los mecanismos de democracia directa que tienen los uruguayos que están establecidos en la Constitución de la República para reformar parcial o totalmente las leyes que nos vinculan a nosotros como ciudadanos. Hasta el momento está solo confirmado el plebiscito de los allanamientos nocturnos, que más adelante estaremos hablando sobre eso. Pero la diferencia entre los mismos está marcada en la Constitución de la República. El referéndum es un instituto de gobierno directo, como decíamos, un recurso contra las leyes a nivel nacional, mientras que utiliza el vocablo plebiscito para el pronunciamiento de la Constitución. Y para que se llegue a un plebiscito, el artículo 331 de la Carta Magna de la Constitución establece que la misma podrá ser reformada total o parcialmente si se siguen los siguientes procedimientos. Por iniciativa del 10% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, estamos hablando de unas 270.000 firmas, y se debe presentar un proyecto articulado que se elevará al presidente de la Asamblea General, en este caso Beatriz Argimón, debiendo ser sometido a la decisión popular en la elección más inmediata, que en este caso es octubre. Aquí ingresa el primer plebiscito que se está juntando firmas, el plebiscito del PIT-CNT. Y en el literal B, los proyectos de reforma que reúnan 2/5 del total de componentes de la Asamblea General presentados al presidente de la misma, lo que serán sometidos al plebiscito a la primera elección que se realice. Estamos hablando nuevamente de octubre. Aquí ingresa el plebiscito sobre allanamientos nocturnos y también se incorporaría mediante esta segunda vía que dispone la Constitución, la reforma constitucional que decía ayer en conferencia de prensa Ciudadanos. Pero ¿qué propone específicamente Ciudadanos? Ingresar al artículo de la Constitución un inciso final que dice lo siguiente: los ingresos y ascensos del personal en los gobiernos departamentales deberán realizarse a través de concursos públicos o, en su defecto, los ingresos de personal podrán realizarse a través de sorteos públicos convocados. Así que los ingresos directos se eliminarían. Pero si hacemos un poco de historia, podemos ver que el primer plebiscito realizado aquí en nuestro país, la primera gobierno de democracia directa que tuvieron los uruguayos, se realizó en 1917 y coincide también con un mecanismo de democracia directa local en Cerro Chato, donde votó por primera vez la mujer en el Uruguay y también en el continente. Pero desde 1980 a la fecha, estos mecanismos de democracia directa se han hecho de forma regular en las elecciones. Y repasemos algunos de los más destacados. Podemos ver en 1980 cómo la dictadura civil-militar quiso regularizar su estatus en el gobierno y se buscaba crear un régimen constitucional que legitimara, como decíamos, esta forma de gobierno. Luego, el 26 de noviembre de 1999, una propuesta aprobada con el 72,5% de los votos, con el objetivo de asegurar incrementos en las jubilaciones. Estamos viendo que es un tema este último que se repite ahora con la reforma de la seguridad social. Pero desde 2019 a la fecha vemos que esto también se han visto en las elecciones nacionales en octubre, desde 2019, como decíamos, hasta la última elección en 2019. Concretamente, en octubre de 2009, un intento de anular la ley de caducidad, un intento de habilitar el voto uruguayo en el exterior y en 2014 un intento de bajar la edad de imputabilidad. Luego pasamos a 2019, el intento de reformar la Constitución en materia de seguridad, la famosa campaña Vivir sin Miedo de Jorge Larrañaga, que ahora se retoma también el allanamiento nocturno, como lo decía él en su momento en esta campaña Vivir sin Miedo, y el 27 de marzo de 2022, pero en este caso referéndum, para derogar la ley de urgente consideración que, como vemos, desde 2019 a 2022, si bien se repitieron en las elecciones, no fueron acompañados por la ciudadanía. ¿Y qué podemos esperar para justamente estas elecciones, para el 27 de octubre de este año? Bueno, como decíamos, hasta el momento hay un plebiscito solo confirmado hasta el momento, que es el de allanamientos nocturnos, impulsado por el senador nacionalista Camí,
que reunió los componentes de la Asamblea General, los dos tercios que decíamos... Dos quintos, perdón, que decíamos en la Constitución, para reformar la Constitución. Logró los apoyos del Partido Nacional y el resto de la coalición de gobierno. También está el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social impulsada por el PIT-CNT, que está recogiendo firmas hasta el 27 ahora de abril, tiene tiempo, plazo constitucional para, bueno, comenzar y ver si llega a las 270.000 firmas que recoge la Constitución de la República. Si se aprueba, ¿qué dice el PIT-CNT? Quiere eliminar la SAFAP y hacer otros mecanismos también de la reforma de la seguridad social, para eliminar esta reforma que fue criticada por el PIT-CNT. Parte del Frente Amplio cuenta con el apoyo del Partido Comunista, del Partido Socialista. También el PERI anunció en los últimos días que se sumaría a esta reforma de la seguridad social, a este rechazo que está juntando las firmas el PIT-CNT. También la ley de deuda justa, que aquí hay otra particularidad, porque Cabildo Abierto quiso impulsar una ley en el Parlamento para que se derogara la deuda justa y aquellos que tenían créditos bancarios, bueno, se le quitara esa deuda. Como no consiguió los votos como allanamientos nocturnos en la Asamblea General, lo que hizo fue impulsar una recolección de firmas para, bueno, poder derogar la ley de la deuda justa y que, bueno, los uruguayos, como decíamos, puedan saldar esos créditos que tienen pendientes hace muchos años. Cuenta con el apoyo de Carolina H., que firmó, como veíamos en BTV Noticias hace un tiempo, en la Rural del Prado. También cuenta con diversos intendentes, como el de Durazno, y también Carlos Iafiliola, el precandidato del Partido Nacional, que firmó al respecto para que se llegue a un plebiscito y que la ciudadanía, bueno, pueda en la urna, en el cuarto oscuro, ver si se aprueba o no este mecanismo de democracia directa. Hay otros mecanismos que también están juntando firmas, como el movimiento de un Uruguay igualitario. Soberano, perdón. No, tranquilo. Donde pretende, bueno, modificar los contratos que tiene el Estado con las empresas para que toman como en cuenta el puerto, el contrato que tuvo nuestro país con el puerto y cuántos años se extendió el mismo, y pretende regularizar eso para que estos contratos no excedan un solo periodo de gobierno. Esto vamos a ver cuántos plebiscitos, cuántos mecanismos de democracia directa nos encontraremos en las urnas en las próximas elecciones de octubre. Por ahora solo está confirmado el de allanamientos nocturnos. Podría llegarse a dar el de ciudadanos si, como decíamos, recoge los votos en la Asamblea General. El Frente Amplio se ha mostrado a favor de derogar incorporar a la Constitución este inciso final para que, bueno, las intendencias puedan ingresar el personal por sorteo o por concurso. Perfecto, Brunito. Muy bien, Bruno, muchísimas gracias. Sí, uno piensa, ¿no? Sí. Habrá que esperar, obviamente, los dos plebiscitos que tienen recolección de firmas. Exacto. Y este otro que se agregaría con lo de Ciudadanos, que tiene que ver más con un tema de negociación política. Pero menudo problema para nosotros los ciudadanos si llegáramos a finalmente tener elección y además... 4 plebiscitos. Bueno, y para la Corte Electoral que tiene que validar las firmas. Porque el plazo hasta el 27 de abril son 6 meses antes. 6 meses, me lo dije bien. Hasta el 27 de octubre son 6 meses. Tiene que tener 6 meses para validar justamente las firmas, que no es una tarea sencilla. Estamos hablando de 2 que están corriendo con, bueno, Movimiento Uruguay Soberano no ha tenido capaz tanta difusión, no sé cuántas firmas van recolectando. Sí el de deuda justa de Cabildo Abierto, sí el del PIT-CNT, que están ahí de llegar. Bueno, si realmente esas 270.000 firmas presentan esa cantidad o más, y si son válidas o no, que eso lo tiene que hacer la Corte Electoral. Por eso es que pide, o sea, es por ley que tienen que hacerlo 6 meses antes, justamente para tener tiempo, porque ellos también van a tener un gran trabajo, además de preparar las elecciones, ¿no? O sea, exactamente. Bueno, Bruno, muchas gracias. Movimiento Uruguay Soberano, además, agregar que anunciaron que si no llegan a las firmas ahora en estas elecciones, lo van a proponer para la elección siguiente. Bien. Así que no solo vamos a tener elecciones con nuevos partidos políticos, como decíamos, sería récord para nuestro país, sino que también de mecanismo de democracia directa, que también sería un récord en esta elección de los tantos que podría haber. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.